reportajes, entrevistas y algo más. Conducido por el periodista ambiental Carlos Jiménez. Biosfera Podcast, Biosfera Podcast. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, es un gusto saludarlos. Hoy, primer día del segundo mes del año 2023, qué rápido se fue este 23º año del siglo XXI. Mi nombre es Carlos Jiménez y es un verdadero gusto, un honor darles la bienvenida en esta emisión número 42 de Biosfera Podcast, tema muy especial, los retos del periodismo en la pospandemia en México y particularmente en Chiapas. Y para ello, yo me permití invitar a muy estimados colegas, muy estimados amigos, profesionales con una gran trayectoria en el periodismo en la región sureste de la República Mexicana, con prestigio a nivel internacional, algunos de ellos, y sin mayores preámbulos, yo quiero iniciar invitando y darle la bienvenida al presidente de la Asociación de Columnistas Chiapanecos e integrante del portal La Silla Rota México, José Luis Castillejos. José Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, amigo. Pues gusto saludarte y saber de que tratas esos temas de mucho interés para todos los periodistas, para la sociedad en general, en esta época de pospandemia. ¿Qué debemos hacer? ¿Hacia dónde debemos trabajar? ¿Cómo deben de conducirse los medios de comunicación? Y cuál es nuestro horizonte, ¿no? Muy bien. Voy a darle la bienvenida a un estimadísimo amigo, el doctor Gilberto Ruiz Cáceres. Él es el impulsor del proyecto y del portal Infonegocios MX. Gilberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Carlos Jiménez, muy buenas tardes a toda la audiencia. Gracias por la invitación y por darnos la oportunidad de platicar sobre este tema tan interesante y tan relevante para la sociedad en general, ya que el periodismo construye opinión, permite informar y sobre todo permite a los usuarios, a la ciudadanía, saber cómo actuar y cómo reaccionar ante los sucesos del acontecer cotidiano. Muchas gracias por la invitación. Sé que estás haciendo un esfuerzo muy grande porque estás dando clases en una universidad. Estamos aquí transmitiendo desde un salón de clases de la Universidad Autónoma de Chiapas. Aquí a mi alrededor, si puedes ver, están algunos estudiantes ya pues listos para escucharnos. También ya están conectados para que puedan pues atestiguar este evento. Gracias por la invitación. Pues que sea de utilidad este encuentro que sostendremos con prestigiados comunicadores. Y también quiero darle la bienvenida a un queridísimo amigo, excompañero de trabajo, colega. ¿Ustedes lo conocen? Sin mayor presentación, César Cancino Casab. ¿Cómo estás, César? Muy buenas tardes. Queridos colegas, qué gusto verlos. Un fuerte abrazo. Me quiero José Luis Gil, me quiero Carlitos. Bendiciones para todos. Saludos. Gracias por estas plataformas. Él tiene a su cargo el portal de noticias, agencia de noticias CCK News, que es todo un fenómeno en la capital de Chiapas y en todo el estado. Felicidades, César, de antemano. Gracias. Y bueno, yo me permití invitarlos a esta breve charla porque el oficio del periodismo se ha complicado en los últimos años. ¿Qué es el periodismo? Según la definición, se define como la actividad sistemática que consiste en la recaudación de información con el objetivo claro de ser publicada a través de los medios de comunicación masivos y está definido dentro del área de las ciencias de la comunicación, es decir, es el oficio o profesión que tiene como objetivo claro buscar noticias e información de interés para mantener a las personas enteradas de lo que ocurre a su alrededor. Y es importante tomar en cuenta que medios como el periódico antes eran comunes de manera cotidiana y era la manera más común de cómo la información llegaba a los hogares, por lo cual era indispensable que fuera elaborado por expertos en la materia. Hoy esos periódicos impresos han sido sustituidos por medios digitales, pero vamos con el lado oscuro del oficio del periodismo. Se registraron 17 asesinatos de periodistas en México durante 2022, de acuerdo con listados de la organización Artículo 19 y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. Las agresiones contra comunicadores simbraron sin duda
la libertad de expresión y la democracia en el país. Según la UNESCO, recordamos, México fue el país con más asesinatos de periodistas a nivel mundial en el 2021, con 9 víctimas, y 2020 con 10, con lo que sitúa a nuestro país por encima de naciones como Afganistán, 7 asesinatos en el 2021, 6 en el 2020, y la India, 5 en 2021 y 6 en el 2020. El reporte Conocer la verdad es proteger la verdad de la UNESCO recopila información sobre la seguridad de los periodistas y el peligro de la impunidad, donde además sitúa a la región de América Latina y el Caribe con 38 asesinatos en los años 2020 y 2021 como la segunda región más peligrosa para ejercer la profesión, solo por debajo de Asia y el Pacífico, con 45 víctimas en los años antes mencionados. ¿Qué tan difícil es ejercer el periodismo en el estado de Chiapas? Dejo abierta la pregunta para quien quiera responder. Si me permites, buenas tardes a todos, colegas. Yo, más que Chiapas, me iría a un contexto nacional, donde tenemos violencia, por un lado, la violencia que generan los grupos del crimen organizado, más de 8 grupos de crimen organizado en México, paramilitares que también operan también en Chiapas, y la censura que también se implementa desde el estamento oficial, desde el gobierno. Vemos en las famosas mañaneras todo el tiempo denostando a periodistas, todo el tiempo arrinconándolos, y bueno, y en con este escenario, por un lado de conflicto armado, de violencia y de censura, pues obviamente que es desastroso y es peligroso ejercer el periodismo en México. Yo no lo centraría meramente en Chiapas. Yo siento que es un poco más allá de esta frontera, de la frontera del Suchiate, y un poco más allá del río Tiplillo, ¿no? Creo que podemos decir que efectivamente el año 2022, como bien lo decías, pues Reporteros Sin Fronteras realmente se dio cuenta de que hay muchos periodistas secuestrados, que hay personas que han desaparecido, que hay muchas amenazas, pero nadie dice nada. O sea, los medios de comunicación cada vez son arrinconados, y quien está en contra del gobierno, pues obviamente es denostado, y ejercer el periodismo en estas condiciones, pues es bastante difícil. ¿Qué nos toca frente a los medios tradicionales? Obviamente, cambiar la ruta, variar. Desde hace tiempo debieron muchos haber dado el golpe de timón y optar por las famosas redes sociales, optar por este periodismo digital, por realmente tomar con fuerza esos espacios para que realmente podamos comunicar lo que queremos sin esta censura que existe en todas partes. Fíjate que yo me sigo preguntando por qué México, gracias, me sigo preguntando por qué México sigue siendo el país más violento en el mundo. Cuando de pronto escuchamos noticias de lo que pasa en El Salvador, de lo que pasa en Colombia, de lo que pasa en Irak, de lo que pasa en Afganistán, ¿por qué México sigue siendo catalogado dentro de esta violencia, en esta espiral que nos sigue tocando a todos en la fragilidad? No sé, ahí quizás me pueda apoyar más en la numeralia, tanto Gil como José Luis, si somos demasiados los que estamos dentro de este mundo de lo que se llama hoy periodismo, porque también hoy cada vez es más notorio que cualquiera que pudiese tener hoy esta plataforma tan accesible como es un medio digital, también se pudiese llamar periodista, ¿no? Entonces creo que de ahí tenemos que ir partiendo de cómo están ahí los casos. Y ciertamente, cuando han ocurrido hechos violentos, de una u otra manera tienen tintes muy relacionados. A lo mejor su escritura, su temática está muy focalizada a los grupos de la delincuencia organizada, donde esos cánones se han roto, esos códigos se han roto, donde ya no se permite pues hablar, o de pronto también llegas a quedar atrapado en estos grupos. A mí me tocó en el año 2003, más o menos, una amenaza. En aquel entonces te amenazaban los grupos delictivos de la zona de Nuevo Laredo por estar difundiendo las notas, y era muy complicado 2 años después, porque ciertamente ya nuestros colegas ya no los amenazaban, sino aparecían entambados, y era muy complicado, más aún cuando de pronto tienes que dar una historia, una nota sobre cierto grupo, y para el otro, el antagónico, era estar como cargado a favor o en contra. Entonces era, de por sí ya son temas que son, me parece que hoy cada vez más difíciles de poder afrontar. Hoy yo resumiría esta primera parte de por qué México y Chiapas sigue siendo un tema. Creo que lo peor que le puede pasar a un comunicador, a un periodista, es la autocensura.
cuando nos limitamos con lo que tenemos que decir y de una u otra manera lo evitamos. Y es ahí creo que nuestro primer tope de pared que tenemos. Y si a esto le sumas pues las amenazas, hoy cada vez también es más recurrente lo que bien decía José Luis, escuchar por la mañana esa polarización de este México que está partido en pedazos con diferentes Méxicos, donde cualquiera puede tener un punto de vista, pero que ya suena muy radical si no estás de acuerdo con lo que expresa el presidente hoy en día. Y esto lo hace mucho más cruel el poder hacer tu periodismo. Y hoy destacamos, como vemos también a los que están dentro de esa plazoleta, que la alabanza pues también significa la contribución y la presencia ante otras tantas personas. Culminaría con esto. Me parece que tenemos que hacer sí un verdadero análisis del por qué México sigue siendo, esta etiqueta nos la siguen dando, porque el tema me parece más allá de los crímenes es la impunidad, es donde no se resuelven pues los crímenes y donde siempre habrán más preguntas que respuestas, y lo tenemos aquí, pues no muy lejos, ¿no? En Yajalón, aunque ya hay detenidos con el caso de Mario, del más reciente, o el caso de Freddy López también en San Cristóbal, siguen siendo temas lamentablemente que quedan en el olvido con el paso de las semanas para las autoridades. Muy bien. Gilberto Ruiz Cáceres, el periodismo en Chiapas. ¿Cómo están, César? Un gusto saludarte, José Luis, un placer, mi estimado Carlos, gracias por la invitación. Fíjate que tendríamos que buscar las raíces, y el miedo puede establecerse como un sistema de control. Sabemos que existe algo denominado la teoría del miedo, y justamente transmitir el miedo a través de poner en riesgo o quitarle la vida a los comunicadores, a los periodistas, puede ser una forma bastante grotesca de establecer un patrón de miedo en el entorno. Dicen que una sociedad con miedo es una sociedad que no se mueve, que no piensa, que no reacciona. Y cuando estableces el miedo como el factor central en las conversaciones, cuando lo estableces en el identitario colectivo como una estructura de pensamiento, esto va a limitar cualquier reacción que la sociedad pueda tener ante cualquier suceso. Por eso es que justamente establecer el miedo a través de la intimidación de los periodistas es una estrategia, es una jugada que los mismos sistemas de control pueden establecer. Y cuando hablo de estos sistemas de control, me permito también revisar un poco la historia. Si nosotros nos vamos al ejercicio del periodismo a partir del México independiente, se tenía justamente como el ente contra lo que el periodista tenía que luchar, pues era el sistema de gobierno, porque los gobiernos querían siempre manejar una imagen, una línea y justamente reducir la crítica. Pero hoy, en esta ultramodernidad que estamos viviendo, en este siglo XXI, donde las comunicaciones van más allá de los medios tradicionales y se han migrado a este proceso de la convergencia digital, vemos que es necesario sensibilizar de este miedo a través de las redes sociales, y ya no solo a los comunicólogos, no solo a los periodistas, sino a cualquier comunicador que tenga la osadía de comunicar algo incómodo se pone en riesgo, particularmente ahora como complemento o como el otro enemigo de la libertad de expresión, que son los grupos delincuenciales y los grupos armados. Esto hay que establecerlo también como un criterio de análisis para entender el por qué la intimidación, por qué el asesinato de periodistas y por qué es tan difícil el ejercicio del periodismo en Chiapas, en México. Y sí, México es el país con más asesinatos de periodistas, país no en guerra, que mayor cantidad de muertos de profesionales de la comunicación, del periodismo, que caen año con año. Retomando el comentario que hacía José Luis. Adelante, José Luis, adelante. Sí, gracias, muy amable, Carlos.
Fíjate que aquí tenemos, mucho más de fondo en todo esto. Por un lado, hay una inacción del gobierno para proteger a los periodistas, aparte de que los acosa desde las mañaneras. El periodista sigue siendo víctima del crimen organizado, pero hay una cosa grave también, que es la precariedad de esta profesión, del periodismo. Es decir, no nada más precariedad en cuanto a salario, en cuanto a que reciben poco los periodistas, las empresas ya casi no pagan a los periodistas, sino también precariedad en la formación de los periodistas. Muchos periodistas agarraron, o alguien se dice periodista, toma una cámara, su celular, su iPhone, y sale a la calle y cree que eso es hacer periodismo. No, falta mucho, mayor formación académica, conocer los contenidos, saber cuándo hay que autorregularse, saber cómo entrar a una zona de conflicto armado, a una zona donde el narcotráfico está totalmente infiltrado en la sociedad, saber cómo moverse como periodista. He tenido la fortuna de estar en varios países cubriendo conflictos armados, entre ellos Colombia, por ejemplo, con las FARC. He cubierto el conflicto en El Salvador, he estado en Nicaragua, he estado en Guatemala, Perú y en otros países con conflictos. Entonces, ¿cómo nos conducimos? ¿Cuáles son los principios éticos? Y aquí vamos a entrar a tallar a un tema bastante difícil. Constantemente en las redes sociales vemos que con mucho facilismo se escribe, con mucho facilismo se sube un post, con mucho facilismo se lanzan noticias falsas que después se desmienten. Es decir, hay esta precariedad de la profesión. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que manejar, yo siempre he insistido mucho en la figura del ombudsman, que es el defensor del lector. El lector tiene derecho a tener buenos contenidos, pero ¿quién lo regula? Entonces aquí vamos a entrar también a tallar en otro tema de la autorregulación. ¿Cómo hacemos que seamos más profesionales? En Chile, por ejemplo, o en Costa Rica, por ejemplo, y en otros países, tú no ejerces el periodismo si no tienes un título, si no estás colegiado. Aquí cualquier hijo de vecino se dice que ser periodista, cualquier chico que sale de la universidad toma una credencial, la manda a hacer y sale a la calle supuestamente para ser periodista, pero muchos de ellos son chantajistas, se convierten en chantajistas y muchos de ellos se convierten en halconeos, en halcones del narcotráfico, y las consecuencias son estas de que hoy pues en México tenemos muchos muertos. No quiere decir que todos los muertos estén vinculados al narcotráfico, pero un alto porcentaje de periodistas se infiltraron en uno u otro bando. Entonces México lamentablemente lidera obviamente México lidera por cuarto año consecutivo esta triste calificación, ¿no? Por encima incluso de Ucrania, que está en guerra, por encima de Haití mismo. O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Necesitamos que desde las universidades les enseñemos realmente a los chicos a ser periodistas, todos los códigos de éticas, cómo escribir, pero lamentablemente pues se les engaña mucho a los muchachos, y hay que decirlo, se les engaña mucho, no se les enseña el ABC del periodismo, y obviamente se convierten a la postre, en lugar de periodistas, en chantajistas con una charola, y andan haciendo supuestamente labores de periodismo. Muy bien. Nos preguntabas, inicialmente nos hacías el comentario, José Luis, que bueno que retomábamos este tema, abordábamos este tema en este espacio dedicado al periodismo ambiental. Y es que entendemos el medio ambiente como todo lo que nos rodea. Todos los elementos que nos rodean son parte de ese medio ambiente, desde lo que se ve, lo tangible, lo intangible, la forma de conducirse en los saberes, los decires, como decían los antiguos. Eso es medio ambiente. El periodismo es parte del medio ambiente y sin duda, es necesario conocer la opinión de quienes están ahí pie a tierra, de los que tienen una responsabilidad tras las aulas, de los que tienen una responsabilidad tras los micrófonos, las cámaras, tras asociaciones, tras portales nacionales, de saber informar y apegarse a un código de ética. Tenemos comentarios de nuestro público anónimo de la UNACH. ¿Vale la pena estudiar periodismo en estos tiempos? La pregunta abierta. ¿Vale la pena estudiar periodismo en estos tiempos? Siempre. Definitivamente sí. Es pasión, ¿no? Yo le voy a dar mi punto de vista. Bueno, perdón, sigue César, César, adelante, César. No, digo, me queda claro que sí, digo, esto es, la premisa es muy clara, estar en el periodismo hay que tener pasión. Yo veo mi
mi profesión con una pasión tremenda, más que una chamba, ¿no? La veo con una pasión el comunicar, y el que no tiene pasión, bueno, pues para nada no le va a salir bien las cosas, ¿no? Si están pensando en un tema de lana, de crecimiento, bueno, pues hay cualquier tipo de aristas que vamos a trabajo. Pero a ver, ¿por qué estoy acá? Creo que tengo siempre el boleto VIP para cualquier cosa, ¿no? Y sobre todo cuando estás de... Ahí, sí, adelante. Bueno, ahí yo quisiera comentar dos cosas, retomando un poquito lo que decía José Luis en el sentido del ingreso. Fíjate que, José Luis, el mismo, la CONASAMI, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, dio a conocer hace justamente un mes el tabulador de salarios mínimos profesionales y ubica al periodismo dentro del salario, de la tasa de profesionales de los salarios mínimos con el salario más alto, 480 pesos diarios. En teoría, si nos vamos a lo que es este indicador, un periodista debería de estar ganando algo así como 12,500, 12,800 pesos mensuales, que para lo que es un oficio y para lo que es el promedio del ingreso profesional de cualquier profesionista, por ejemplo, en Chiapas, el promedio del ingreso de un profesionista es de 8,000 pesos en nuestro estado. En teoría, el periodista debería de estar mejor pagado. ¿Qué es lo que está sucediendo? Las empresas y el entorno económico que también en el que se mueven, porque hay que recordar que las empresas, antes de ser medios de comunicación, son eso, empresas que necesitan generar un ingreso para pagarle a sus trabajadores. Y cuando en nuestro Tuxtla, en nuestro Chiapas, hemos visto que desafortunadamente las empresas que antes patrocinaban o compraban tiempo aire, cada vez se reducen y apuestan más a las redes sociales, hemos visto cómo los ingresos en los medios también han caído, y por eso es que muchos medios desgraciadamente han caído en este ejercicio de no te pago, pero sácale la lana a quien puedas. Esto que es lamentable, porque no debemos desde los medios promover esto. Pero, por otro lado... En detrimento de la imagen del periodista. Claro, y yo creo que es ahí donde se genera una extraordinaria oportunidad. Y en este ejercicio del periodismo económico, que es en el cual he tenido la oportunidad de trabajar y de moverme, también he encontrado oportunidades. Por ejemplo, hay un modelo de negocios que podría ser muy interesante, que se llama las redes digitales. ¿Qué es una red digital? Es un modelo de negocios donde a través de la economía social, desde la asociatividad de los mismos periodistas, ellos podrían construir sus propios medios. Y digo, por poner tan solo un ejemplo, si sumáramos a los seguidores que tiene César, a los que tiene José Luis, a los que tengo yo, a los que tiene Carlos, y formáramos una empresa, cuando fuéramos a visitar a los patrocinadores, podríamos tener plataformas mucho más robustas que nos permitieran poder vender los patrocinios a mejores costos y generar ingresos mucho más atractivos. ¿Cuál es el tema? Lo he platicado con muchos compañeros periodistas y todos quieren ser llaneros solitarios o mujeres maravilla trabajando desde la individualidad. Creo que esta crisis que tiene el periodismo desde lo económico para pagar los salarios justos, porque el ejercicio de la profesión es riesgosa, tener prestaciones es una prioridad. Entonces es ahí donde también nosotros los periodistas podríamos tener un tema de control para poder establecer mejores condiciones de trabajo. Y el otro punto que yo quisiera tocar es cómo las audiencias se han diversificado. Ciertamente el periodismo tradicional está en crisis porque ya, ¿qué lector busca la editorial? ¿Qué lector busca los artículos? Hoy vemos a dos tipos de consumidores en los medios. Estamos viendo a los hiperespecializados y a los superficiales. ¿A quién nos queremos dirigir? Lógicamente, los superficiales son mucho más los que buscan el amarillismo, el sensacionalismo, la nota fácil, la nota cómoda, la nota divertida. Quien quiere estar informado para afrontar
y el reto de vivir y responder a las transformaciones del entorno cotidiano, ese es otro segmento. Vemos cómo también hoy ya no es formar periodistas, hoy eres especialista en algo y te especializas en periodismo, lo cual está cambiando también la llave y la fórmula para el ejercicio de nuestra profesión. Rápidamente, ese es mi comentario. Muy bien. Gracias. Si me permite, Carlos, un comentario. Por favor. Si preguntabas si vale la pena estudiar periodismo, y nuestro amigo decía, César Cancino, que se requiere de pasión. Efectivamente, yo le voy a contar un poco la experiencia. Yo he sido durante más de 3 décadas como Reuters, como prensa asociada, como la UPI, como Washington Post, la empresa española, El País. He trabajado en estos medios, pero a lo que voy yo antes de obtener un título de la universidad, primero me hice periodista en el camino, arranqué a los 13, 14 años de edad en Tapachula, y de ahí empecé, pero fue esa inquietud de escribir al lado de Roberto Blanco Moeno, de escribir al lado de Manu Dorvier, de José Emilio Pacheco en la revista Siempre, de escribir con José Emilio Pacheco, su esposa Cristina Pacheco, entre otros, Ali Chumacero. Entonces, cuando sale por lo que decía César, esto es pasión. Yo entré con pasión y en el camino me fui preparando. A los 19 años de edad, yo era el reportero más joven de la Ciudad de México, sin un título, obviamente, en el periódico El Nacional, he pasado por Excelsior, he estado en el Universal, y bueno, y eso me ha llevado a lo otro, a prepararme, a irme preparando, a buscar, a irme superando, y me llevó a otros caminos, me llevó al extranjero, pero además ese arrojo, esa pasión, ese atrevimiento. La pregunta es, ¿si es rentable hacer periodismo? Sí lo es, cuando uno se especializa en algo. Yo me especialicé en el tema de coberturas en zonas de guerrilla, de narcotráfico, en zonas de conflicto, cubriendo golpes de Estado, y esto me ha permitido, obviamente, ganar mucho dinero. Debo decirlo, me han pagado muy bien como corresponsal internacional, lo cual me permite ahora tener una solvencia económica. Sí se puede vivir de periodismo si lo hace uno con esta función social, con esta fuerza, con esta vehemencia de hacer las cosas con pasión, con entrega, buscando datos, recolectando, contrastando, visualizando las cosas, manejando volúmenes de información objetiva. O sea, si hacemos todo esto, vamos a ser buenos periodistas. Si no, seremos uno más del montón. Y uno más del montón, hay millones en el mundo y hay mucha mediocridad. La pregunta es, ¿qué queremos hacer dentro del periodismo? Si te pagan, la pregunta es que el comentario es que no sabemos cobrar por hacer periodismo. En el contexto internacional, un medio de comunicación paga más o menos por un reportaje $3,000, unos 60,000 pesos más o menos. El tiempo te lleva de una investigación 20 días, 15 días, dependiendo, y entonces, pero tienes que saber vender. ¿Qué es lo que le vas a vender al diario El País? ¿Qué le vendo a EFE? ¿Qué le vendo a Notimex? ¿Qué le vendo a la France Press? O sea, ¿qué materiales les puedo vender y que ellos además lo puedan vender a otros medios? Sí te paga. En el caso de las redes sociales, has de recordar, Carlos, que llevamos un curso de cómo monetizar las redes sociales, cómo capacitarnos para monetizar, cómo aprender a cobrar. Yo incluso he comentado que se debiera cobrar de acuerdo al número de seguidores que tenemos, porque a mí no me sirve de nada alguien además hay un factor que se llama credibilidad. Si el periodista tiene credibilidad, obviamente ese va a ser su estandarte, su fuerza. Alguien puede tener 1 millón de seguidores, pero no tiene credibilidad porque pueden comprar seguidores. La pregunta es, ¿qué queremos hacer? ¿Qué tipo de periodismo tenemos que hacer? Ya les decía, tenemos que especializarnos en recolección de datos, contrastar, en ver estos horizontes del periodismo y qué tipo de periodismo queremos hacer. Si queremos hacer el periodismo del escándalo, el periodismo meramente de la nota roja, el periodismo deportivo, el periodismo socialero, o queremos especializarnos en reportajes, en hacer temas tan puntuales como el que tú manejas, Carlos, que es especializado en el tema de lo que es el entorno natural. Creo que hay muchas aristas, pero la pregunta es, la pregunta es, ¿debemos estudiar periodismo? A los que le apasionen, sí, y a los que crean que esto es una oportunidad para decirle, papá, que están estudiando algo, mejor no lo hagan, porque van a perder el tiempo y van a ser periodistas mediocres. Muy bien. Los comentarios de nuestro público, Alejandro Gil, muy certera la información, muchísimas gracias, ahí está el comentario, gracias por las felicitaciones. También nos dice Joel, así nada más, Joel N,
de la Escuela Salazar Narváez. ¿Qué medidas de seguridad brinda el gobierno a los periodistas? Y Elmer Pérez de Comitán, ¿el periodismo es una profesión de alto riesgo en México? Sí, ya lo platicamos, ¿no? Digo, las medidas de seguridad no existen tal cual. Creo que uno debe tener su propio protocolo de seguridad, y eso te lo va a dar la experiencia. Al final de cuentas, lo que bien remarcó José Luis es la credibilidad. Entonces, no, te diría muy puntual, no hay condiciones de seguridad, no hay un protocolo específico por parte de autoridades. Las hay cuando ocurre algún hecho, como el más reciente en México con Ciro Gómez Leiva, ¿no? Que tiene que tener la custodia. Me quiero centrar, si me lo permites, porque creo que estamos sobre tiempo, sí, por en favor. el nombre de tu programa, porque la atención, los retos de los medios en la pospandemia. Fíjate, así es. En estos 2 años de encierro que tuvimos, sin duda alguna, creo que muchos nos pudimos reinventar, o muchos se pudieron reinventar, o muchos también se pudieron haber estancado. Y hoy proliferó de una manera abismal, animal, diría yo también, cómo el concepto del influencer, que le llaman algunos, que tiene también su grado de aceptación, por supuesto, son mecanismos muy, muy distintos, pero que hoy en día, hasta en la política, se están dando cuenta que para ellos lo que sí les importa es el número, sin importar el emisor, el mensajero. Es decir, a mí me importa estar con cierto influencer tiktokero hoy porque tiene más de 1 millón de seguidores y me voy a poner a bailar o a hacer payasadas porque me va a dar esa presencia. Y se empieza a prostituir, de lo de por sí ya prostituida esta formación india que está pasando, esta contubernio entre autoridades y medios de comunicación, donde ya no le dan la veracidad y le dan tampoco, le dan la formalidad a esta profesión. Muchos pues lo aprovecharon. Han de recordar todos que en su momento sacaban sus videos de ejercicios o de comidas o de cualquier tipo de tema, y esto les fue generando cuando todos estábamos en el encierro. ¿Qué pasa hoy en día cuando estamos ya fuera de esta burbuja? Bueno, pues que proliferaron como el Nucú, están por todos lados, ¿no? Y están dejando a un lado a quienes están haciendo la talacha bastante férrea. Te diría que para quienes están hoy metidos en ese tema, que hay oportunidades, sí, y hay para todos. Y así como hoy estamos aquí 4, seguramente nos están viendo 50 más, 100 más que están metidos en esto, y que cada uno tendrá su nicho de mercado. Y sí, también coincido mucho con Gil, son momentos de sumatorias, de uniones. Aquí ya nadie puede hacer nada solo. Lo hemos hecho con José Luis en algunas ocasiones, con charlas también en común, que enriquecen nuestros públicos, ¿no? Que me permiten a mí que me conozcan en sus plataformas como la que estoy ahora, porque no llego a todas, no llegamos todos a todas, pero creo que esta sumatoria de buenas voluntades es lo que hace que el periodismo se pueda rescatar y le demos la credibilidad que todavía tiene. Muy bien, cerrando ya estamos en la recta final de esta emisión, reiterarles mi agradecimiento por haber aceptado la invitación a participar en la emisión número 42 de Biosfera Podcast. Luego entonces, un influencer es alguien que comunica, pero no es un periodista. El tener un aparato, un móvil, un celular, no lo convierte en periodista. La diferencia entre periodista y comunicador tal vez sea muy delgado y sin embargo la diferencia es abismal, porque un periodista, además de ejercer un oficio multifacético, debe, desde mi punto de vista, tener una preparación académica. Hay controversia al respecto, pero para mí un periodista es alguien que ostenta un título profesional, aunque también existen economistas, existen abogados, existen médicos que ejercen el oficio del periodismo como tal. Comentarios finales, Gilberto. Sí, César, José Luis, Carlos, muchas gracias por la invitación. Tendría muchos temas. Primero, el tema del influencer requeriría una charla igual de amplia que esta, porque te comento así rapidísimo. El influencer hoy en día, desafortunadamente, se ha vuelto un reproductor y un sembrador de ideas. Alguien que más que tener ideas propias está reproduciendo temas de interés para otros grupos, otros sectores. El influencer hoy se está yendo por el camino fácil del sensacionalismo, de lo atractivo, de lo mediático, de lo inmediato. Pero
a final de cuentas podríamos decir, la información normalmente puede ser banal, superficial. ¿Tiene su público? Desde luego que lo tiene. Quien ejerce el periodismo, estoy totalmente de acuerdo, se debe de formar, debe de retomar las habilidades tanto de investigación como de escritura, complementar con los medios audiovisuales, porque hoy las plataformas digitales nos obligan a darle veracidad a nuestra información, además de nuestro testimonio escrito, de las imágenes, de los videos, también a dar forma. Creo que es muy importante el liderazgo de opinión que un periodista puede establecer, que puede ser mucho más firme, mucho más sustentado, y creo que es ahí donde está nuestra gran fortaleza. El periodismo sigue, el periodismo va. Ahora, lo que hace falta es fortalecernos, unirnos y reinventarnos posiblemente en las formas de estructurar nuestros discursos. Pero la investigación, la pasión, debe de seguir siendo el motor de nuestra actividad periodística. Gracias. Muy bien. José Luis Castillejos. Gracias. Como decía por ahí hace un momento el compañero, yo creo en esas alianzas, hay que hacer alianzas estratégicas para tener mayor fuerza, mayor poder, para retomar todos estos, este caminar en estos tiempos de incertidumbre. En ese contexto quiero invitarlos, próximamente estamos por lanzar el diarioya.com, que es un portal que estamos ya trabajando, y quien guste sumarse, pues ahí está, para que puedan difundir lo que consideren conveniente. Creo, como les decía, es conveniente hacer estas alianzas estratégicas, profesionalizarnos en estos tiempos de incertidumbre, en tiempos de difusión de noticias falsas, que es un problema, y hay que ver además estos cursos de capacitación muy necesarios, y ojalá y podamos reunirnos en una próxima ocasión para tratar temas como los del influencer, entre otros. Saludos y gracias por la oportunidad. Muy bien. Claro, César Cancino, finalmente. Bueno, pues nada, agradecerles, y sí, coincido nuevamente, hay que estar unidos. Este espacio son muy buenos, son fantásticos. Creo que la labor del periodista siempre va a marcar un antes y un después en la historia en la cual hoy nos toca a nosotros vivirla. Creo que tenemos que seguirnos preparando de manera constante y fehaciente. A mí hace 8 años que arranqué con el CCK News, pues me parece, o si mal no recuerdo, quizás fui de los 2, 3 primeros que hacíamos un noticiero. Hoy me da mucho gusto ver a muchas plataformas también haciendo lo mismo, pero lo único que tenemos que es exigirnos más. No podemos ser conformistas, no me puedo yo quedar solamente con lo que fue, lo que ya hice, sino lo que tengo que seguir haciendo para poder seguir creciendo, porque esto es evolución. Y hoy, por ejemplo, estoy admirado y maravillado con esta plataforma que tú tienes, Carlitos, y la cual no te voy a pedir que me asesores también. Está muy bueno. Hombre, no, muchas gracias. Honor por tus palabras inmerecidas. Pues muchísimas gracias, José Luis Castillejos, Gilberto Ruiz Cáceres, César Cancino. Amigos, colegas, compañeros, seguimos en el camino. Piedras somos y en el camino andamos, diría José Alfredo Jiménez. Muchísimas gracias y vamos a retomar este tema, por supuesto. Trataremos el tema de los influencers próximamente. Me agradezco a todos ustedes. Que tengan una buena tarde. Ánimo. Buenas tardes. José Luis, César, Carlos, gracias. Hasta luego. Abrazos. Muy bien, ahí están los colegas profesionales, realmente admirable la labor que realizan desde las trincheras donde están. César Cancino Casab con CCK News, José Luis Castillejos, el portal La Silla Rota, el corresponsal de guerra durante muchos años, el portal La Silla Rota México, y Gilberto Ruiz Cáceres, el portal Infonegocios MX, un portal especializado en información financiera. Fíjense ustedes, son diferentes ramas del periodismo, diferentes campos de acción donde se puede manejar la información desde un punto de vista ético. Sin duda coincidimos con José Luis Castillejos. La ética va a marcar la diferencia. No cualquiera es periodista, cualquiera puede tomar un celular y hablar como merolico. Muy diferente es el informar con veracidad y con objetividad. Yo los espero el próximo miércoles. Costumbre 32 semanas que iniciamos esta diversificación del programa del Proyecto Integral de Periodismo Ambiental Biosfera 10. Un portal especializado, un espacio especializado en periodismo ambiental y divulgación de la ciencia. Mi agradecimiento al equipo de producción, Rafa de la Cruz en los controles técnicos, Beli Luna, colaboradora en investigación. Muchísimas gracias a todos ustedes. Mi nombre es Carlos Jiménez. Nos vemos.